Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro programa. En esta ocasión tengo el privilegio otra vez de tener a mi hermanito aquí para hablar de un tema muy muy fuerte que él tiene lo puso Dios en su corazón y yo creo que es un tema muy 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 bueno y pues es el gran aquí Alex Domínguez. Preséntate, hermano, ya todos te conocen acá, ya has estado antes aquí, pero igual. Dinos, ¿de qué vas a hablar hoy, amigo? Hola, pues como ya lo dices, soy Alex Domínguez. He tenido el privilegio, la oportunidad de estar contigo en episodios anteriores. Gracias otra vez por la invitación. Ya sabes. Y pues me preguntabas la última vez que hablábamos acerca de un nuevo podcast, de qué temas podríamos hablar. Y en aquel momento Dios está hablando muy fuerte y sigue hablando. Uh-huh. No nada más a mi vida, pero creo que a toda la iglesia a nivel global. Igual aquí en Amistad de Puebla, que es nuestra casa. Sí. Aprovecho para dar un comercial. Estamos ahorita en el estudio. En el estudio del canal de la televisión. Sí, de verdad, muchas gracias que siempre nos lo prestan, ¿verdad? Se portan súper buena onda con nosotros, súper amables. Y pues miren esta belleza de estudio que nos prestan. Busquen ahí en Facebook Amistad de Puebla TV. Sí. Y ahí van a encontrar toda la programación. Sí, que está increíble. Cierro el paréntesis. Sí. Se cierra el comercial. Se cierra el comercial. Y pues es idolatría. Uh-huh. Tener dioses ajenos delante de nuestro Dios. Y pues ese sería el tema, no sé tú. Pero pues por ejemplo, digamos que mencionamos idolatría. Y idolatría abarca muchísimo, ¿no? Porque a lo mejor las personas dirían idolatría y a lo mejor digamos que lo primero que se te viene a la mente son como imágenes o son tipo dioses pues ajenos, ¿no? Que de hecho ahorita estábamos hablando y le decía, amigo, ¿cómo vamos a titular este podcast? Y estábamos así entre unas ideas y otras y me decía Alex, dioses con D minúscula. Y yo creo que ejemplifica muy bien lo que vas a transmitir. Pero, por ejemplo, en idolatría, ¿tú qué crees que podría, pues, como referirse, ¿no? Porque puede abarcar, como te digo, puede abarcar desde dioses ajenos hasta puede abarcar como que pongas una actividad, incluso como ver, no sé, películas y le dediques más tiempo a eso que a Dios, ¿no? Y también puede ser como una idolatría a alguna acción. Mira, escuchaba a alguien una vez haciendo como un ejercicio de uh-huh. tiempos, ¿no? Sí. Porque alguna vez a lo mejor alguien puede llegar a pensar, no, pues es que entonces tu trabajo puede ser un ídolo. ¿Por qué? Pues porque vas y trabajas 8 horas o 10 al día. Uh-huh. O no, pues la escuela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vas 8 horas a la escuela, ¿no? Sí. Y si ves cuánto le dedicas a la escuela y cuánto al trabajo y cuánto a Dios, dices, no, pues entonces podría ser un ídolo. Pero lo que esta persona explicaba era que de tus horas libres, uh-huh. ¿a qué las dedicas? Exacto. Ok, duermes 8 horas, ¿no? Sí. Otras 8 horas vas a trabajar. Uh-huh. Entonces ahí ya van 16 horas, ¿no? Entonces todavía tienes ahí una holgura de horas, sí. ¿No? Otras, ¿qué serían? 8 horas. Sí. De un día de 24. Un día de 24, sí. ¿No? Entonces, podríamos decir, esas 8 horas a qué las estamos dedicando. Ok. Y entonces podría ser más fácil buscar qué es lo que está exigiendo nuestro tiempo. Claro. Y de ahí podríamos ver, ok, de esas horas libres, pues le dedicas tantas horas a tu serie favorita de Netflix, uh-huh. Le dedicas tantas horas a las redes sociales, claro. Le dedicas tantas horas a, no sé, algún deporte, le dedicas tantas horas a alguna actividad, no sé, artística, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. De esa manera puedes sacar como un tabulador. Claro. En tu semana, cómo están distribuidas tus horas de descanso. Sí. Y entonces a lo mejor ahí ya puede ser un poquito más, pues más cercano un estudio de a qué le dedicas tus horas. Sí. Fuera de tu trabajo, tu escuela o tu familia, ¿no? Claro. Yo no metí ahorita a familia, pues porque soy soltero. Tú también eres soltero. Estamos solteros. Pero obviamente esta dinámica cambia también para un padre de familia, una mamá, ¿no? Sí, claro. Porque pues ya tienen que atender igual las necesidades de sus hijos. Pero
De esta manera creo que puede quedar un poquito más claro. Decir, ok, de mis horas libres a la semana, estas son las actividades que más tiempo me están exigiendo. Sí. Ahí puedes a lo mejor meter también tus horas de servicio voluntario en tu iglesia. Claro. Puedes meter Es un tema amplísimo. ¿Por qué? Porque incluso ahí te puedes dar cuenta que a lo mejor un ministerio sí. podría convertirse en tu ídolo. Sí, exacto. Y no precisamente porque le estés dedicando más horas al ministerio, sino porque lo estás poniendo en un altar adentro de tu corazón. Sí. Le estás poniendo un lugar de honor o un lugar de atención, un lugar donde Cristo no es el centro, donde claro. Dios no está siendo incluso honrado. Y dices, pero ¿cómo Dios no puede ser honrado si estás de voluntario en tu iglesia? Claro. Pues solamente tú y Dios lo saben. Y a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Es necesario que el Espíritu Santo de alguna manera irrumpa a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su convicción y te diga, hey, como a la iglesia en el Apocalipsis que le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, sí, en el primer capítulo. ¿Por qué? Porque en ese momento él empieza a elogiar y a alabar o a señalar los puntos a favor de esta iglesia. Sí. Y le dice, he visto tu arduo trabajo, he visto que... Le empieza a decir ahí una serie de buenas características de esta iglesia, pero llega en un punto en donde Jesús le dice, pero tengo en tu contra que has dejado tu primer amor. Sí. Entonces dice, arrepiéntate, ve de dónde has caído y yo no voy a quitar tu candelero de su lugar. Entonces, probablemente esta iglesia había caído en un activismo en donde había quitado a Jesús de su centro, claro. como su centro de sus afectos, de su amor. Su motor y su gasolina tendrían que haber sido siempre Jesús. Sí. Y por una buena causa y empezaron con amor al Señor, pero en algún punto de su camino se desviaron y terminaron en una actividad. Y entonces probablemente la actividad de iglesia, de doctrina, de buena doctrina, de alcanzar a las personas, la obra misionera, ponle el nombre y la etiqueta que quieras de las actividades propias de una iglesia local. Sí. El corazón de esta iglesia se había en algún punto desenfocado de lo más importante. Sí. Y lo más importante es Dios en el primer lugar. Sí. Pero desde un lugar en el corazón en donde todo tu ser sabe que lo que estás haciendo lo estás haciendo por amor a tu amado. Sí. Y muchas veces ahí es a donde fallamos, ¿no? Sí. Pero Dios es bueno, Dios es rico en misericordia y Él nos habla y nos seduce sí. o de repente una circunstancia nos hace entrar en razón y escuchamos la voz de Dios y entonces nos dice, hey, está bien lo que has hecho, pero vuelve a tu primer amor. Sí. Y creo que eso puede ir un poquito de la mano con lo que estamos hablando, de en qué momento algo puede llegar a ser un ídolo o no en nuestra vida. Sí. De hecho, hay algo así que, por ejemplo, ahorita de todo lo que hablabas, hace tiempo, ya ves que nos dejaron aquí nuestros pastores leer el libro de Ser para Ser y de Marcos Brunet y ahorita me recuerda mucho, hay veces que como iglesia, o sea, llegas a pensar que dices, estoy bien con Dios porque estoy haciendo, ¿no? Y me venía aquí el ejemplo de, por ejemplo, María y Marta, ¿no? Dice, estoy haciendo para el Señor, pero el que estés haciendo no quiere decir que en realidad estás teniendo una intimidad con Él, ¿no? Y en realidad lo que a Jesús le importa es esa intimidad, o sea, él no quiere decir que no le importe que sirvas o que dejes de servir, claro, o sea, él se deleita en ver cómo de gracia has recibido das de gracia, pero él lo que le interesa en realidad es esa intimidad con él, que como decías, que no pierdas tu primer amor. Y me encanta esa parte, y por ejemplo ahorita tocando el tema de los ídolos, me acuerdo de hace tiempo que vino Itiel Arroyo
acá en un congreso y puso un video, no sé si recuerdas, de una celebridad en la que salían muchas chicas así como atrás de él, de que iba a dar un concierto y hasta llorando y demás, y él tocaba el tema y dice, eso es adoración, ¿no? Y eso, pues dice que toda nuestra adoración debe ser solo para Dios. Y cómo vemos esta generación que ve a personas levantarse, incluso mismos pastores, ¿no? Que ya hay cierta adoración hacia ellos. No sé si puedes hablarnos un poquito de eso. Pues es que, por ejemplo, tocando otra vez el tema de Itiel, Uh-huh. en otro congreso, porque ya es de casa, ¿no? Itiel, Sí, ya es de casa, pero en un congreso que tuvimos este verano Uh-huh. en casa, él mencionaba un poquito de eso, de cómo de la fama, las plataformas, las redes sociales, lo han puesto en un centro de atención, de alguna Uh-huh. manera, y tiene muchísimos seguidores en sus cuentas, en sus redes sociales. Y él decía, de todos esos cientos de miles de seguidores que tengo, dice, ninguno, cuando yo sea anciano, Sí, va a estar bañándome o quitándome el pañal, claro. porque me ama. Dice, esos solamente van a ser mis más cercanos, esos van a ser mis amigos. Dice, y sin problema podría cambiar a todos mis seguidores de mis redes sociales por un amigo verdadero. Wow. Dice, y entonces a mí ya no me importa. Supongo yo que en algún momento sí le importó, sí le influenció lo que decía la gente de él. Pero igual ahí en algún momento él lo comparte. Hubo una situación a través de su cuenta de Instagram en donde él sube una historia Uh-huh. y se armó todo un revuelo. Como un y set, ¿no? Ahí. Ajá, y mucha gente lo empezó a criticar. Y esto lo llevó, yo creo que a reflexionar y hasta este punto de decir, en realidad lo que la gente muchas veces hace es admirar. Uh-huh. Y yo creo que admires a alguien no está mal, Sí. de una manera sana. Pero cuando esa admiración se empieza a volver idolatría, Sí. es ahí donde ya estamos mal. Entonces, las plataformas ahora digitales nos ponen muchas veces en un centro de atención, a donde mucha gente a lo mejor te está viendo. Y de esa gente que te ve, muchas veces te idealizan. Y al idealizar, es una especie como de luna de miel, ¿no? Sí. Es porque no ven lo feo. O sea, a mí no me gusta subir en mis redes sociales cosas... Cuando estás así en pantuflas, ¿no? Y dices, me voy a dormir. No, o sea, así de... Me acabo de levantar y así con tu cara así toda... Así, despeinado. ojos hinchados y todo despeinado, sin rasurar ni nada, ¿no? Claro. O sea, no... Todos buscamos cuidar esa parte pública. Uh-huh. Y creo que es el peligro a lo mejor de las redes sociales, que muchas veces ves vidas perfectas, entre Exacto. comillas, cuando ninguna vida es perfecta. Claro. Entonces, es como, es muy falso, ¿sabes? Sí. Eso de las redes sociales y cómo las multitudes buscan a alguien a quien seguir. Sí. Buscan, mira, esta persona es increíble. Mira cuántos seguidores tiene. Sí. Ay, mira su personalidad. Mira, siempre está feliz, ¿no? Idealizan un estilo de vida que no existe. Sí. Incluso escuchaba apenas de una influencer muy conocida, me parece que de Australia, uh-huh, que tenía muchísimos seguidores, ganaba mucho dinero por campañas publicitarias, y de repente un día sube un video en donde ella dice, ¿saben qué? Doy vuelta atrás a todo lo que venía haciendo. Wow. Renuncio a eso porque la persona que ustedes admiraban y seguían, esa no soy yo. Uh-huh. Es una vida falsa, es una vida que no existe, es una vida montada y no soy feliz, no estoy plena, sí, no estoy llena y no me quiero seguir dedicando a esto. Sí. Lo decía con lágrimas, wow, decía que era infeliz. Cuando tú veías sus fotos y pues parecía perfecta su vida, ¿no? Claro. Y siempre ella con una sonrisa pintada en sus labios y miles y miles y miles de likes en sus publicaciones. Y eso simplemente te deja ver que buscamos a quién seguir. Uh-huh. Y cuando buscamos en una
plataforma equivocada o cuando buscamos en lugares equivocados a personas a quien seguir, terminamos haciendo dioses o ídolos a los cuales como queremos imitar o incluso adoramos. El ejemplo que dijiste está excelente, el ejemplo que daba Itiel, de cómo gente adora a otra gente. Sí. Les está expresando su admiración de una manera a lo mejor desbordada, pero sí están cayendo ya en adoración. Y es a lo que Dios nos llama muchas veces en la palabra. En Éxodo 20 fue muy claro y Él les dijo al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Dice, no te vas a inclinar a ellos, no los vas a honrar, no los vas a venerar. Dice, no te vas a hacer imágenes de nada de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que está abajo de la tierra. Dice, porque yo soy un Dios celoso, ¿no? Sí. Y dice, no te vas a inclinar, no vas a doblar tu rodilla ante ellos. Y muchas veces es la primera palabra que se nos viene a la mente cuando pensamos en idolatría. Sí. Estamos para los que nos ven en otros lados, pero México es un país sumamente idólatra. En muchos aspectos. Sí, claro. Pero uno de los más visibles es a través de las imágenes. Por ejemplo, en el fútbol también somos... es que ponle en el ámbito que quieras. ¿Sí? En el fútbol, al medio artístico, también. O sea, bandas internacionales que vienen a México dicen que México es de los países a donde mejor se sienten dando un concierto. ¿Pero por qué? Porque la afición mexicana... Los levantan. Los adoran de una manera increíble. O sea... llenan ellos también tienen hambre de esa adoración. Claro. Cuando eres artista en el ambiente secular es muy sabido, ¿no? Sí. Que ellos se llenan de las adoraciones, de las adulaciones, de las alabanzas de la gente, de la buena vibra, como ellos le llaman, de las personas. Sí. Pero tú escuchas a bandas de otros países y dicen, no, wow, México es increíble, ¿no? Sí. De las mejores audiencias que hemos tenido en cualquier escenario del mundo. Pero una amiga, hace unas semanas, estábamos orando aquí en un tiempo de iglesia. Y fue muy curioso porque a los 3 Dios nos dio algo de este tema. Sí. Se supone, tenemos oraciones todos los martes en las mañanas con nuestra pastora y un equipo ahí de amigos de la alabanza y amigos intercesores. Y ahí estamos. Y es un tiempo de oración muy libre, muy profundo, donde Dios nos visita con su presencia de una manera muy especial, muy peculiar. Sí. Y donde el Espíritu Santo empieza a hablarnos a través de la Escritura. Y en ese día nos habían dado de alguna manera el tema por el cual nos íbamos a ir a orar durante la mañana. Pero desde que yo venía para la iglesia, el Espíritu Santo me recordaba una cita bíblica en Malaquías 3. Okay. Y decía, esta cita bíblica creo que todos los cristianos evangélicos la deben de conocer o les debe ser muy... recordada. Pues sí, o sea, la deben tener muy presente ahí en sus mentes, y porque habla acerca de los diezmos. Okay. Y pues es de las citas que casi siempre se utilizan para cuando se piden diezmos en la iglesia o se da enseñanza acerca del dar, ¿no? Sí. Y entonces me vino a la mente esta cita, pero no tenía nada que ver con el tema de esa mañana. Y la traía ahí y dije, ok, pues como que no le hice tanto caso cuando la escucho, porque pues no era el tema de ese día, ¿no? Que tocaba. Cuando estoy aquí, ya estamos en la oración, me sigue ahí muy presente la cita, abro la Biblia y me voy empiezo a leer ese capítulo. Y me empieza a pegar muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Es la parte a donde Dios dice, pero ustedes, ¿cómo empieza? Dice, la nación entera me ha robado, ¿no?
Y el pueblo pregunta, ¿pero en qué te hemos robado? Y ya Dios dice, pues en sus diezmos, en sus ofrendas, se traigan sus ofrendas y sus diezmos a mi alfolí, hay alimento en mi casa, y los voy a bendecir. Y es una cita que conocemos. Pero si te vas un poquito antes de eso, Dios le pregunta al pueblo, les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Wow. Dice, pero ustedes preguntan, ¿en qué hemos de volvernos si nunca nos hemos ido? Y cuando el pueblo responde de esa manera, fue como así, a mí me golpeó bastante en el espíritu, yo creo que era el Espíritu Santo, mostrándome eso porque nunca lo había visto, diciendo Dios al pueblo, vuélvete a mí, y entonces yo me volveré a ti. Y Dios le dice al pueblo, vuélvete a mí, pero el pueblo le contesta a Dios, ¿pero por qué me dices que me vuelva? ¿O de dónde me voy a volver si nunca me he ido? Nunca me he ido, o sea, siempre he estado aquí. Y eso a mí me golpeó tanto porque dije, el pueblo no se había dado cuenta que se había alejado. Sí. Que ya no estaba en ese lugar, en el centro del pacto. Sí. Y el Espíritu Santo, mientras estaba yo en eso, la pastora me dice, Alex, ven. Y ni siquiera a mí me tocaba pasar porque ya había un orden de, bueno, va a pasar primero fulanita, sultanita y tú, Alex, ¿no? Sí. Y ni siquiera era el momento de orar porque pues, se supone que el protocolo de ese momento era entrar con alabanza, adoración, y ya al final tomamos como una media hora, 40 minutos para lo que es ya oración intercesora, ¿no? Y todo esto. Pero cuando pasa la pastora al frente y me dice, Alex, ven, sí, me da el micrófono, me dice, ten, ora eso que tienes, ¿no? Eso. Y yo, ok. Entonces en ese momento dije, pues lo voy a soltar. Sí. Porque a mí me estaba pegando muy fuerte. Y aún ella, dentro de la introducción esa mañana, había hablado algo que había como preparado el camino para esa palabra, ¿no? Entonces agarro y lo empiezo a leer. Y el Espíritu Santo como que soltó una realidad muy fuerte de ese vuélvete a mí. Y todos los que estábamos ahí lo estábamos sintiendo como esa invitación de Dios, no como un reclamo, sí, no él enojado, pero al contrario, un Dios lleno de amor celoso, un Dios lleno de paciencia, de misericordia, que vez tras vez nos dice, vuélvete a mí, vuélvete, sí, a mí, vuélvete a mí. Oré esta palabra y les dije que se aplicaba a cualquier circunstancia. En ese momento era diezmo. Sí. Pero lo puedes aplicar a cualquier cosa que en tu vida sabes que no está alineada con Dios o que no, sí, está en el centro de la voluntad de Dios. O a lo mejor no sabes, pero cuando escuchas a Dios diciéndote, hey, vuelve. Cuando escuchemos a Dios decirnos vuelve, no le digamos, pero pues, o sea, siempre he estado acá, ¿no? O sea, sí, nunca, claro, me he ido, sino más bien preguntémosle, ¿en qué momento me fui? Sí. Muéstrame, ¿en qué momento me alejé de ti? Y ahí fue donde el Espíritu Santo me empezó a mostrar, de alguna manera, cosas en mi vida que yo no los veía como ídolos. Sí. Pero en ese momento fue tan claro que eran ídolos que yo había tolerado en mi vida, uh-huh, y que yo estaba de alguna manera consintiendo en mi vida. Sí. Y fue como una gracia de Dios para decir, vuelve, o sea, deja eso. Sí. Y fueron días en los que Él estuvo ahí, ¿no? Insistiendo, sí, insistiendo y hablando en todas las reuniones aquí en la iglesia. Vino después un congreso de oración y la primera palabra que se abre, David Greco, igual es vuélvanse a mí y tengan un corazón puro, ¿no? Sí. Y durante el evento igual estuvo resonando y hablando a otras dos amigas ese mismo martes en la mañana. Dios les dio igual citas muy parecidas, sí, donde Dios decía, vuélvanse a mí, dejen sus ídolos. Sí. Fue contundente y muy claro que Dios nos estaba hablando a manera personal, sí, pero también a manera de iglesia. Y sí, creo que Dios nos está diciendo a todos, vuélvanse a su primer amor, sí, denle la espalda a esos ídolos que son falsos y encuentren en mí
el Dios que los va a llenar de plenitud, de amor perfecto, Dios así como que me llevó desde el Génesis hasta Apocalipsis como por cuadros, así, cuadro tras cuadro tras cuadro, y veía cómo Dios hablaba con Adán y Eva en el Edén, y Él les prometió arreglar las cosas, Sí. ¿no? Y después veía a Abraham, cómo Dios habló con Abraham y hizo un pacto con Abraham. Sí. Después me llevó a ver a Moisés y cómo Dios se encuentra con Moisés y hace un pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Después, con todos los hombres con los que Dios de alguna manera hizo un pacto, ¿no? Sí. Y Dios me hizo sentir el centro de ese pacto como un fuego de amor. Sí. Donde siempre el origen del pacto, el fin del pacto era comunión. Sí. En amor. Sí, sí, sí. Los 10 mandamientos, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dice, con toda tu mente. por sobre todas las cosas. Sí. No, lo dejé de ver como una imposición y lo empecé a ver como un anhelo en el corazón de Dios de que lo amemos como Él nos ama a nosotros. O sea, Sí. dejó de ser como un mandato pesado o una imposición de ese Dios que puede decir lo que quiera porque pues es el Dios de todo y pues Sí. si Él nos ordena amarlo, pues vamos a amarlo. O sea, no, Sí. dejé de verlo de esa manera Sí. y en cambio empecé a ver como ese Dios de pactos desde el principio. El final del pacto, el origen del pacto es amor y comunión, a donde Sí. Dios nos anhela celosamente, Sí. pero porque Él es un Dios de amor. Sí. Y en estos últimos días, semanas, Dios nos ha estado hablando de purificarnos, nos ha estado hablando de volver a Él, de regresar a nuestro primer amor. Y creo que es un tema que Dios ha estado hablando de manera generalizada, no nada más aquí en Puebla, pero en todos lados, porque he Sí. escuchado en otros lugares. Y es lo increíble y lo hermoso de Dios que Dios habla lo mismo a través de su espíritu a todo su cuerpo, todo, ¿no? Sí. Sí, a mí me encanta porque luego, como dices, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, llegas a ver alguna prédica de alguna otra iglesia en YouTube que, como al igual que aquí Amistad de Puebla, suben su servicio que tuvieron durante el domingo, lo suben a YouTube y te das cuenta como lo que está hablando en otro estado, ¿no? En otra iglesia, es lo mismo que está hablando aquí en Amistad de Puebla, ¿no? Y es la misma voz, el mismo espíritu, hablando en un mismo sentir a todo el cuerpo. Y a mí algo que ahorita que de lo que estabas hablando y me venía a la mente es que hay veces que a lo mejor los ídolos los llegamos a identificar en el aspecto de lo que, o sea, cuando dices ídolos y como dices, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Imágenes y demás, pero incluso a veces nosotros mismos, o sea, podemos crear un ídolo de nosotros mismos. Y hay veces que tú estás orando algo por Dios, o sea, de Dios, X cosa, y a lo mejor Dios no te está respondiendo como tú quieres, y tú mismo haces un ídolo de ti diciendo, bueno, entonces lo voy a resolver de esta forma. Y a mí me venía ahorita a la mente el ejemplo de cuando Moisés sube para ver a Dios y demás, y ya cuando regresa ya están adorando un becerro, ¿no? O sea, como de, bueno, como no recibimos respuesta de acá, nosotros hacemos la nuestra, y creamos un ídolo y buscamos esa misma solución. Y hay veces que, no sé, yo ahorita lo veo en la actualidad, y la iglesia como tal, a lo mejor no la iglesia o las personas, a veces hacemos eso, ¿no? O sea, agarras y, por ejemplo, estamos hablando de idolatrar a pastores y demás, y nosotros ahorita hemos sabido de personas que están apostatando en la fe, y cuando ves que cae de la altura en donde lo tenías, la iglesia, en lugar de ser la cabraza, al ver alzado un ídolo de él, empiezan a ofenderlo y empiezan a decirles que no sirves, es que eres esto, eres aquello. Pero en realidad, cuando tienes tu mirada fija en quien es Dios, o sea, no en la persona, sino en Dios, es que puedes decir, él cayó, pero es su siervo, pero vamos como cuerpo de Cristo a abrazarlo y a levantarlo, porque es nuestro hermano, ¿no? Es como el hijo pródigo. Entonces, ahorita de todo lo que venías tú mencionando, me venía mucho a la cabeza eso, de todo lo que está hablando Dios. Es una iglesia que vuelve a Él.
O sea, que vuelve a Él, o sea, lo que tú decías, vuelve a mí, lo que estaba hablando Dios, vuelve a mí, vuelve a mí. Y es eso, o sea, Dios pone, cuando muestra su gloria, pone al descubierto las áreas en las cuales nosotros estamos fallando. Y te dice, estás fallando en esto, pero vuelve a mí, no te echo fuera. Como dice así en el Evangelio de Juan, no, o sea, te mentiría si te dijera la cita exacta, pero como dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Y así tú puedes llegar y con 1000 errores y Él jamás te va a echar fuera. Entonces, no sé, a lo mejor ya para ir cerrando este podcast, porque todavía vamos a hacer otro con el buen Alex, que se viene igual muy bueno. Yo creo que va a salir después de este. Pero igual a lo mejor para ir cerrando este podcast, hablando como tal de la idolatría, de dioses con D minúscula, tú dime con qué lo cerrarías, hermano. O sea, ¿qué es ese mensaje que a lo mejor, como tú ahorita decías, personas que están viviendo una idolatría sin que se den cuenta, o han levantado ídolos sin que se den cuenta? ¿Tú qué consejo les darías? En primer lugar, creo que sí es una obra completamente de Dios. Uh-huh. El Espíritu Santo es el que convence, Sí. ¿no? Pero usa la palabra para hablarnos, ¿no? Sí. La palabra profética más segura es la Biblia, es la palabra de Dios. Y al exponernos a la palabra, Sí. el Espíritu Santo le da peso, le da rema, le hace viva esa palabra. Sí. Y de alguna manera nuestros velos caen, Sí. y nos damos cuenta de nuestra condición, ¿no? Sí. Entonces creo que la palabra podría ser fundamental en todo este tema para que nos demos cuenta si estamos o no estamos idolatrando a alguien, a algo o a nosotros mismos. Wow. Una amiga, una de estas dos amigas, ellas lo compartieron en la iglesia, pero también lo estoy mencionando, ¿no? Ellas lo hicieron público, pero una de ellas justamente estaba leyendo, creo que es el mensaje a Éfeso, Uh-huh. no, cuando dice que, ella dice, estaba leyendo esa de que Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ella dice, en su condición en ese momento le dice a Dios, qué bueno que yo no soy esa persona o no soy esa iglesia. Sí, claro. Y entonces el Espíritu Santo inmediatamente le habla y le dice su nombre, ¿no? Claro. Se lo susurra. Sí, claro. Y en ese momento a ella se le cayó como una venda. Claro. Porque ella decía, no, yo estoy orando todos los días. Yo oro, leo mi Biblia todos los días. Yo estoy cultivando Como mi su amor. rutina, ¿no? Ajá. Estoy cultivando mi amor contigo diario. Yo no, o sea, yo no soy esa persona. Y el Espíritu Santo diciéndole su nombre, ¿no? Y en ese momento ella como que entendió Uh-huh. que ni siquiera eso que ella estaba haciendo para cultivar su amor con Dios Uh-huh. era vida, era de amor, era... Y entonces ahí el Espíritu Santo le dijo, regresa. Wow. Regresa a tu primer amor. O sea, porque podemos estar haciendo 1000 cosas o 1000, no sé, herramientas que podemos utilizar para tratar de conectarnos con Dios. Uh-huh. Pero si no estamos en la condición correcta, en el lugar correcto, de nada va a servir. Entonces, la palabra creo que es fundamental para darnos cuenta si estamos o no idolatrando. Sí, idolatrando. El Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, es el que nos puede pues convencer. Sí. Y finalmente morir. Sí. Porque después de que Dios me empezó a hablar esto, no te voy a decir que no me costó trabajo, porque sí, claro. Me costó trabajo. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, ya, o sea, entrégalo, ríndelo. Sí. Me dolió y dije, ok, está bien. Wow. Lo voy a dejar. Le digo, porque vale la pena dejar todo eso para tenerte a ti en el primer lugar y que seas tú siempre mi motivo, ¿no? Siempre tú. Sí. Pero sí implica también morir. Claro. Y a nuestra carne no le gusta morir, ¿no? Sí, claro. Pero es ahí es un match, es como un cúmulo de factores que intervienen. La palabra de Dios dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sí. Como en el día de la provocación. Sí. Entonces,
Ahí lo dice Hebreos. Entonces, si escuchamos la voz de Dios, abramos nuestro corazón a su voz y en humildad, en quebranto, rindámonos. Sí. Porque si escuchamos la voz de Dios y nos cerramos, endurecemos nuestro corazón, eso en lugar de todo yo creo que va a hacer que Dios nos resista, porque estaríamos siendo soberbios, estaríamos siendo los soberbios. Exacto. Entonces, gracia a los humildes. Está increíble, porque si tú te humillas ante la poderosa mano de Dios, Él te va a exaltar a su debido tiempo, dice la palabra. Uh-huh. Pero si tú lo resistes en orgullo, pues Él también te va a resistir. Y que Dios nos resista, pues no da padre. No está genial, no está chévere, como dirían en Colombia, ¿no? Pero no está padre, no está guay, como dirían allá en España. Ay, mira acá, hasta trae sinónimos y todo acá. Sí, ¿qué tal si nos está escuchando alguien de por allá? Estaría padre, ¿no? Manden saludo. Sí, no, está increíble. Hay obvio mucho contenido que sacar de este tema de idolatría. Hay demasiado contenido del cual explotar, pero igual, por lo que me comentaban luego de que los podcasts son demasiado largos y la intención de estos podcasts es que los escuchen, por ejemplo, mientras van al trabajo o mientras están haciendo alguna actividad y estén al mismo tiempo, pues, recibiendo. Yo creo que uno de los consejos más prácticos que ahorita acabas de mencionar es esa parte, ¿no? Exponerlo al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, revélame incluso esas áreas en las que a lo mejor yo no me estoy dando cuenta y estoy levantando ídolos, ¿no? Estoy haciendo todo esto y al final ser obedientes, ¿no? O sea, que no es nada fácil, no es nada fácil. Siempre cuando pasa esto es como cuando el oro es pasado por fuego para ser refinado, ¿no? O sea, va a doler. Pero al final el resultado va a ser algo bello y no solamente va a ser algo bello por fuera, digo por dentro, sino también por fuera, ¿no? Así como decía Jesús, ¿no? Primero purifica la copa y plato, ¿no? También para que también su exterior se purifique, ¿no? O sea, primero límpialo por dentro y el exterior va a transmitir lo mismo que hay en el interior, ¿no? Entonces, pues yo creo que a lo mejor sería la despedida. Hay otro podcast que vamos a hacer aquí con el buen Alex, que ese tema yo se lo propuse y él accedió a ayudarme. Y pues bueno, o sea, yo creo que hasta aquí nos despediríamos. No sé, Alex, ¿tú qué tienes que decir? No, pues increíble. Gracias por la oportunidad. No, y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.